Nunca fui muy de bibliotecas, para qué engañarnos. Mucho silencio, olor a papel viejo, y esa sensación de que te miran si haces el más mínimo ruido. Pero esta vez era distinto. Necesitaba un libro, uno en particular, para un trabajo de la universidad. Y me dijeron que solo aquí lo encontraría. El edificio en sí ya daba un poco de yuyú. Era enorme, de piedra oscura, con gárgolas que parecían reírse de ti desde arriba. La puerta principal era maciza, de madera tallada, que chirrió al abrirla como si protestara por mi entrada. Dentro, el silencio no era el típico de biblioteca. Era un silencio denso, pesado, como si el propio aire hubiera olvidado cómo moverse. El olor a libro viejo era abrumador, mezclado con algo más, algo terroso, húmedo, como de sótano. Las estanterías se elevaban hasta alturas imposibles, perdiéndose en la penumbra. Parecían no tener fin. Me sentí diminuto al instante. Busqué un mapa o un índice, pero no había nada, solo más y más pasillos llenos de lomos de libros. Empecé a caminar, siguiendo la lógica de los números que supuestamente ordenaban los volúmenes. Pero los números saltaban, se repetían, o directamente desaparecían en algunas secciones. Era un caos ordenado de forma perversa. Las horas pasaron sin que me diera cuenta. La luz que entraba por las altas ventanas, que al principio era tenue, fue desapareciendo por completo. La biblioteca se sumió en una oscuridad casi total, solo rota por mi pequeña linterna del móvil. Ahí fue cuando empecé a sentirlo. Ese cosquilleo en la nuca, la sensación de que alguien, o algo, me observaba desde detrás de las estanterías. Giraba la cabeza rápido, pero solo veía sombras y lomos de libros en la oscuridad. Intenté volver sobre mis pasos, encontrar la salida. Pero cada pasillo parecía idéntico al anterior, o peor, ligeramente diferente, como si el camino se reorganizara a mis espaldas. Empezó a entrarme el pánico de verdad. Llamé a mi móvil, pero no había señal. Como si el edificio se tragara las ondas. Estaba completamente aislado. Empecé a gritar, a pedir ayuda, pero mi voz se ahogaba en el silencio, absorbida por los miles de volúmenes inertes. Entonces, lo oí. Un susurro. Al principio pensé que era mi imaginación, el sonido de la sangre en mis oídos. Pero se hizo más claro, más definido. Voces bajas, como si alguien leyera en voz muy muy baja, justo al lado. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. El susurro parecía venir de una sección en particular, una donde los libros parecían más viejos, con cubiertas de cuero agrietado y hojas amarillentas que casi se deshacían. Me acerqué con cautela, iluminando los lomos con la linterna. No había nadie, solo libros. Pero el susurro persistía, ahora más como un murmullo de muchas voces, todas hablando a la vez en un idioma que no entendía. Era como si los propios libros estuvieran susurrando, contando sus historias. O quizás, algo que vivía asterisco en asterisco las historias. La piel se me puso de gallina. El miedo ya no era un cosquilleo, era un peso frío en el pecho. Intenté correr, alejarme de esos murmullos. Pero mis piernas se sentían pesadas, como si el propio suelo se resistiera a que me moviera. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Entonces vi el primer indicio de que esto no era solo una biblioteca extraña. En el suelo, entre el polvo, había huellas. No de zapatos normales. Eran alargadas, finas, como si algo hubiera arrastrado garras. Las huellas se dirigían hacia el interior de un pasillo aún más oscuro, donde las estanterías parecían retorcerse, y los libros no tenían lomos, solo bordes dentados y oscuros. Un lugar donde la luz de mi móvil apenas penetraba. Aunque el instinto me gritaba que huyera, una curiosidad macabra me impulsó a seguir las huellas. Quería saber qué las había dejado. Quería saber qué secretos guardaba este lugar tan incorrecto. El aire se volvió más frío. El olor a humedad y tierra se intensificó, mezclado ahora con un hedor metálico y rancio, como a sangre seca y óxido. La linterna parpadeó, amenazando con dejarme a oscuras del todo. Las huellas me llevaron a un pequeño claro entre las estanterías. En el centro,
Había un montículo de polvo y escombros, y sobre él, un libro. Diferente a los demás. Era negro, sin título, y parecía vibrar ligeramente. El susurro se hizo más fuerte aquí, parecía emanar del propio libro, eran voces. Cientos, miles de voces, atrapadas. Algunas lloraban, otras reían de forma histérica, otras recitaban sin parar números o frases sin sentido. Extendí la mano, a pesar de que cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. El libro estaba frío al tacto, pero la vibración era inconfundible. Era como si tuviera un corazón latiendo dentro, un corazón hecho de miedo y desesperación. Justo cuando mis dedos rozaron la cubierta, las luces de mi móvil se apagaron del todo. La oscuridad fue absoluta, total. El silencio volvió, pero era un silencio más profundo, más terrorífico que el anterior. Sentí que el aire a mi alrededor cambiaba. Se volvía más denso, más vivo. Podía sentir la presencia de algo. No una, sino muchas, rodeándome en la oscuridad. Un sonido suave, como el roce de papel contra papel, empezó cerca de mis pies. Luego otro, más arriba. Y otro. Pronto, el sonido se multiplicó, llenando la oscuridad. Cientos, miles de páginas pasando a la vez. No era el viento, no había viento, era intencionado. Como si algo estuviera hojeando todos los libros a la vez, buscando algo. O buscando asterisco a asterisco a alguien. El pánico se desbordó. Me di la vuelta a ciegas, tropezando entre las estanterías. El sonido de las páginas me seguía, a veces por delante, a veces por detrás. Era imposible saber de dónde venía exactamente. Sentí un roce frío en el brazo, como papel mojado. Di un respingo y me aparté bruscamente. No vi nada, por supuesto, la oscuridad era total. Pero la sensación fue real. Empecé a correr de nuevo, sin dirección, chocando contra las estanterías, derribando libros. El estruendo momentáneo se sentía extrañamente satisfactorio, rompiendo el silencio opresivo, aunque solo fuera por un segundo. Pero el sonido de las páginas volvió, más fuerte. Y ahora, mezclado con algo más. Un crujido, como ramas secas rompiéndose, o como huesos. Me detuve en seco. El crujido venía de arriba, miré hacia el techo, aunque no podía ver nada. La oscuridad parecía más espesa allí, con una cualidad casi sólida. Un trozo de algo cayó y me golpeó en la cabeza. Era ligero, seco. Lo recogí a tientas. Se sentía como papel, pero un papel muy grueso, duro, con una textura extraña. Lo acerqué a mi cara en la oscuridad. El olor metálico y rancio era más fuerte aquí. Y al tacto, sentí pequeñas rugosidades, como si tuviera letras grabadas. Intenté encender la linterna de nuevo, pero el móvil estaba muerto. Completamente. La batería se había drenado en segundos. O algo se la había robado. Ahora solo quedaba la oscuridad. Y los sonidos. El susurro de las páginas. El crujido de arriba. Y algo más. Un arrastre suave, rítmico, acercándose por el pasillo de mi izquierda. Me quedé inmóvil. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, escuchando. El arrastre se detuvo. Silencio. Un silencio tenso, cargado de expectativa. Y entonces, un olor. El mismo hedor metálico y rancio, pero mucho más intenso ahora. Estaba cerca. Justo al otro lado de la estantería. Sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. Lo que fuera que estuviera ahí, había dejado esas huellas. Y estaba al acecho. Un golpe seco en la estantería, justo a la altura de mi cabeza. Salté hacia atrás, el corazón en la garganta. El sonido era como si algo duro, un nudillo enorme, golpeara la madera. No era un libro cayendo, era un aviso, o un saludo de lo que vivía en la oscuridad infinita de esta biblioteca. Di media vuelta y eché con acento agudo a correr de nuevo, esta vez sin importarme el ruido. Corría a ciegas, tropezando,
con el sonido del crujido y el arrastre pisándome los talones, o eso me parecía. Los pasillos se retorcían, las estanterías parecían moverse para bloquear mi camino. A veces, una mano fría y seca parecía rozarme al pasar, o un susurro helado me soplaba en la oreja. Caí al suelo, sin aliento, con el corazón desbocado. El polvo me llenó la boca. El silencio volvió, pero era el mismo silencio tenso de antes. Sabía que no estaba solo. Miré a mi alrededor en la oscuridad, intentando distinguir algo. Entonces vi una luz tenue, muy lejos, al final de un pasillo. ¿La salida? Me levanté, ignorando el dolor en las rodillas, y empecé a caminar hacia ella. La luz no parecía acercarse por mucho que anduviera. Era como un espejismo en este desierto de papel y sombras. El arrastre volvió, más cerca esta vez. Y el crujido. Y ahora, un nuevo sonido. Un chasquido húmedo, repetitivo. Ese chasquido me recordó a algo. Algo que no quería recordar. Un sonido que no debería existir en una biblioteca. La luz distante parpadeó. Y por un instante, un solo instante, la vi. No era una luz normal. Tenía un color rojizo, enfermo. Y algo se movía delante de ella. Una silueta alta, huesuda, con brazos largos que parecían extenderse y contraerse. Se movía con una lentitud antinatural, como si el aire le costara, y el chasquido venía de ella. La silueta desapareció tan rápido como apareció, tragada de nuevo por la oscuridad. La luz rojiza se apagó. Volví a estar solo. O eso creía. Ahora, el susurro de las páginas no estaba solo a mi alrededor. Parecía venir de todas direcciones a la vez. Y el crujido de arriba se intensificó, como si el techo entero estuviera a punto de ceder. El olor metálico y rancio me quemaba la garganta. Era insoportable. Sentía que me ahogaba en él, como si la propia biblioteca estuviera respirando ese aire putrefacto. Las estanterías a mi alrededor empezaron a vibrar, no suavemente como el libro negro. Era una vibración violenta, como si algo enorme se moviera dentro de ellas. Libros caían al suelo con estrépito. Algunos se abrían al caer, y en la oscuridad, por un instante, creí ver las páginas iluminarse con una luz propia, pálida y enfermiza. Era como si las historias estuvieran intentando escapar, o intentando mostrarme algo que no quería ver. El chasquido húmedo volvió, más cerca que nunca. Y el arrastre. Ya no intentaba correr. No servía de nada. Estaba atrapado. Me acurruqué contra una estantería, intentando hacerme pequeño, invisible. El olor era abrumador. El chasquido y el arrastre se detuvieron justo delante de mí. Podía sentir su presencia. Fría, pesada, maloliente. Justo al otro lado de la madera. Podía oír su respiración, un jadeo seco y sibilante. Luego, la madera crujió. Lentamente. Como si algo estuviera presionando contra ella desde el otro lado, buscando una forma de pasar. El crujido se hizo más fuerte. Se oía el sonido de la madera astillándose. Y el chasquido húmedo se aceleró, lleno de una impaciencia horrible. Cerré los ojos con fuerza, esperando el impacto. El grito se quedó atrapado en mi garganta. Solo podía oír mi propia respiración agitada y el sonido de la madera cediendo. Un silencio repentino. El crujido se detuvo. El chasquido cesó. Incluso mi propia respiración pareció detenerse. El silencio volvió a ser total, pero ahora era más aterrador que cualquier sonido. Lentamente, abrí los ojos. La oscuridad seguía ahí. Pero algo había cambiado. El olor metálico y rancio había desaparecido. Y el frío intenso que había sentido se había ido. Era como si lo que estaba ahí se hubiera esfumado, o se hubiera retirado. Pero no me sentía seguro. Al contrario, la ausencia era peor que la presencia. Significaba que estaba esperando, o que ya no necesitaba estar tan cerca. Volví a intentar encontrar la salida. Caminé durante lo que parecieron horas.
pasillo tras pasillo, estantería tras estantería. Todos iguales, todos diferentes. La fatiga empezó a hacer mella, mis piernas dolían, mi cabeza palpitaba, la sed me resecaba la garganta, y la desesperación se instaló en mi pecho, fría y pesada. Caí de rodillas de nuevo, sin fuerzas para seguir. Miré a mi alrededor en la oscuridad. No había nada, solo los lomos silenciosos de miles de libros. Pero entonces lo noté, un movimiento sutil. En la periferia de mi visión, los lomos de los libros se estaban moviendo, ligeramente, como si respiraran. Y el susurro volvió, no de un lugar concreto, sino de todas partes. Un coro de voces bajas, ininteligibles. Más fuerte ahora, más insistente. Me di cuenta entonces, no era una biblioteca, era algo más, algo que se alimentaba de las historias, de las palabras, y quizás de los que venían a buscarlas. El libro que busqué, el que supuestamente solo estaba aquí, ¿existía de verdad? ¿O era solo el cebo, la trampa para atraer a la próxima víctima a este laberinto sin fin? El susurro se hizo una cacofonía. Las voces se superponían, gritaban, reían. Ya no eran ininteligibles. Ahora podía distinguir palabras sueltas. Mi nombre. Una y otra vez. Alex. 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 Me tapeé con acento agudo los oídos, pero no servía de nada. Las voces estaban dentro de mi cabeza. Las historias me invadían. Historias de terror, de locura, de desesperación. Las historias de todos los que se habían perdido aquí antes que yo. El crujido volvió, pero ahora no venía de arriba. Venía de las estanterías que me rodeaban. Como si se estuvieran abriendo. O separando. Y el olor. Volvió el olor metálico y rancio. Más fuerte que nunca. Ahogándome. Y el chasquido. Estaba por todas partes ahora. Venía de las grietas en la madera, de entre las páginas de los libros. Miré la oscuridad que se filtraba por las grietas de las estanterías. Ya no eran solo sombras. Eran formas, delgadas, retorcidas, moviéndose lentamente en el vacío de detrás. Esto no era una biblioteca, era una prisión, o un estómago. Y yo era la última historia que iba a ser digerida. La oscuridad se hizo más densa. El susurro se convirtió en un rugido sordo. El crujido se hizo un estallido. ¿Y el chasquido? El chasquido fue lo último que oí antes de que todo se volviera negro.